fueran tan amables, abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Hace 2 semanas, cuando estuve aquí exponiendo la palabra, típicamente nosotros cuando empezamos un libro completo, yo creo, afirmo la predicación expositiva y por lo tanto pues leer, estudiar, hacer series de libros completos es un área que el Señor ha puesto, un área de carga que el Señor ha puesto, una carga que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la razón que les quiero alentar es y con esta les hago un anuncio, que las próximas semanas, cuando yo esté predicando, pues vamos a estar cubriendo Primera de Tesalonicenses, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Así que les aliento a que lean la epístola completa. En sus casas son apenas unas 4 o 5 páginas, no más, no, ni eso, son 3 páginas, 5 capítulos y realmente hay tanta sustancia aquí. Y es tan importante escudriñar las Escrituras porque la exposición de tus palabras, leíamos en el bumper, en el video antes, la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento, ¿verdad? Alumbra, trae luz cuando la palabra es expuesta. Y es importante que cuando estamos exponiendo la palabra de Dios, tanto el expositor como el que está recibiendo, el que está escuchando la palabra, estamos siendo edificados mutuamente. Uno de los grandes desafíos de la predicación en temas es que es la tentación de querer acomodar el texto al tema. Y muchas veces de ahí es que vienen los grandes problemas de que se sacan fuera de contexto y todas esas cosas. Pero cuando el expositor se está sometiendo al texto, sometiendo al espíritu en la palabra, en el espíritu que el autor, ¿verdad? Que Dios, en el corazón de Dios, en su palabra, está ahí. Entonces ese es un doble desafío. Es un desafío para el que está exponiendo, porque la palabra expone también al expositor. De manera que tú y yo estamos haciéndonos igualmente vulnerables aquí. De manera que tú y yo estamos siendo igualmente confrontados aquí. De manera que tú y yo, Dios nos está hablando y nos está desafiando, nos está retando para que consideremos aquellas áreas de nuestras vidas que tienen que ser consideradas y traídas a los pies de Cristo, a la luz de la palabra, y no la palabra amoldándose al tema. ¿Me doy a entender aquí? Porque otra vez, todo se circunscribe en la gloria de Dios. Todo se circunscribe en las Escrituras, la palabra inspirada por Dios. Y Dios nos quiere hablar en esta mañana, y Dios nos quiere hablar siempre que la palabra es expuesta. Amén. De manera que en Primera de Tesalonicenses, hace 2 semanas expusimos el capítulo 4. Típicamente hubiéramos comenzado por el capítulo 1. Pero había ocurrido algo, que el miércoles previo al domingo pasado, hace 2 domingos, el hermano Fernando trajo una palabra que iba tan alineada con el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Y yo dije, yo no puedo dejar pasar esto de irme a la Florida y empezar Tesalonicenses y dejar por alto lo que el hermano Fernando compartió ese miércoles, que dicho sea de paso, está en las redes, lo pueden ver si se lo perdieron. Amén. Entonces por eso empezamos por el capítulo 4 en ese día. Pero en el día de hoy vamos a hacer el capítulo 1 y nos vamos a circunscribir en el capítulo 1. Y obviamente, pues como ya dimos el capítulo 4, es el día que nos toque, pues nos saltaremos y daremos el capítulo 5. Amén. Muy bien. Comenzamos a leer juntos, y si nos ponemos de pie, si fueran tan amables. Muchas gracias. Dice,
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo con gozo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, reconociéndote a ti, reconociendo tu palabra, reconociendo que tú eres el que nos hablas y que nos hablas directamente a nuestros corazones. Y te pedimos que tú hoy día esa palabra cale profundo en nuestros corazones, en Cristo Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda prepararme, no hay nada que yo pueda incluso investigar y para tratar de exponer las cosas. No hay palabras que puedan describir o que puedan suplantar el poder del Espíritu Santo en tu palabra, que es el que realmente hace todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. El apóstol Pablo está dirigiéndose aquí a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia que se encuentra en Tesalónica, y Tesalónica es la capital de Macedonia, y él estaba por todo el territorio de Macedonia y Acaya, y Pablo envía como emisario a Timoteo para hacer entrega de esta carta. Y en este día queremos tratar el tema de la palabra y el poder que producen fe. La palabra y el poder que producen fe. No es la palabra solamente, no es el poder solamente. En la palabra y el poder. En primera de Juan capítulo 5 habla de la palabra y el espíritu, y ambos están de acuerdo. El agua, que es tipo de la palabra, el aceite, que es tipo de la unción del Espíritu Santo, y ambos concuerdan entre sí y ambos están de acuerdo. De la igual manera, el mismo Jesús, anunciando su muerte, Juan capítulo 14, anunciando su muerte, él hablaba de un consolador, donde hablaba de que él me glorificará, él os recordará todas las cosas que yo os he dicho y os la hará saber, o sea, les dará entendimiento, les enseñará todas las cosas. Entonces estamos hablando aquí de una unión entre la palabra, el logos, no la letra, el logos, la palabra, el verbo, Jesucristo mismo, encarnado, y el Espíritu.
y el poder de su Santo Espíritu revelando la palabra. Y es importante porque aquí es donde está la diferencia. Muchas personas que no conocen al Señor, muchas personas que no caminan en los caminos del Señor o que no han nacido de nuevo, ellos me dicen, algunos me han dicho a mí, pero si yo he tratado de leer la Biblia y no entiendo ni papa. Porque tú no puedes leer la Biblia con estos ojos y con esta mente. Porque el libro tiene que ser abierto en tu vida. En Apocalipsis capítulo 5 habla de que el libro, el rollo que tiene, ¿verdad? Donde está la ley, la palabra, estaba sellado. Y en capítulo 5 de Apocalipsis dice, ¿quién abrirá el libro? ¿Quién abrirá el rollo? Y dice que el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, abrirá el rollo. Cuando leemos en Apocalipsis que dice, gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, a la raíz de David, que ha vencido, y el libro abrirá. Cuando tú naces de nuevo, el libro te es abierto y ahí tú puedes entender todas las cosas. Esa fue la experiencia que tuvo Pablo. Pablo conocía la ley. Pablo era un estudioso de la ley. Pablo era Saulo de Tarso en ese momento, ¿verdad? Él era, dice que en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él estaba conforme a sus tradiciones y conforme a lo que él leía en la ley. Y él pensaba y él estaba convencido en su corazón que en cuanto a celo, en cuanto a ese perseguir a la iglesia, era un acto de buscar, procurar agradarle a Dios. No fue hasta que el libro le fue abierto, cuando él tuvo esa experiencia camino a Damasco y Jesús se le apareció, Jesús resucitado, y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo primero que Saulo dice, y lo dice en distintos registros en el libro de los Hechos, lo dice, lo cuenta en varias ocasiones, y dice, ¿quién eres tú, Señor? Hay una experiencia de algo mucho más grande que todo lo que Pablo hasta entonces había experimentado. Y cuando desde el día en que tú naciste de nuevo, Dios te ha dado la facultad de tú entender la palabra. Pero hay un elemento importante. La gloria de Dios te ha sido revelada. Y cuando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ha sido iluminada en Cristo Jesús. Y desde el momento en que tú naces de nuevo, hay el Espíritu Santo toma posesión de tu vida y te sella como propiedad de Dios. Y desde ese momento, tú has nacido de nuevo. La sangre de Cristo Jesús propició, pagó el pecado y los pecados de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Aún los que no has cometido están bajo la sangre de Cristo Jesús. Y entonces el Espíritu Santo te trae ese convencimiento en tu corazón y te da el entendimiento y te revela todas las cosas y te trae convicción en tu corazón, te habla lo más profundo de tu corazón de que hay algo que tiene que cambiar. De manera que Pablo está exaltando aquí lo primero y como fundamento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 habla de que nuestro evangelio
el evangelio de Jesucristo llegó a Tesalónica y no fue en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Palabra, logos y poder, neuma. Y a su vez, y nosotros proclamamos la palabra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo con plena certidumbre. Hay convencimiento. Mis amados, yo no estoy aquí haciendo un papel actuando de oratoria. Yo no estoy aquí haciendo un sermón homilético. Incluso, ¿quieren saber cuál es mi sermón homilético? Miren esto. Yo no tengo nada que esconderles a ustedes. Yo tomo notas, pero no es un sermón homilético. Nada malo con la homilética. Pero sí les puedo decir algo. Yo puedo tener un sermón homilético aquí, pero si no es en el poder del Espíritu Santo, es meramente un discurso oratoria. Y eso es lo que Pablo está haciendo hincapié. De que no es en palabras solamente, sino es en poder. Porque en ese poder, entonces hay un fruto, hay fruto. Ese poder, versículo 3. Nuestra obra, la obra de vuestra fe y del trabajo de amor, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. La palabra y el poder produjo fe. La palabra y el poder, y en esa fe poder amar. Y poder amar a quien no es amable. Poder amar a quien no podemos amar por nuestra propia fuerza. Sí, nos encontramos con esas. Poder perdonar a quien es imperdonable. Sí. Poder extendernos en amor sacrificial. Sí. Aunque no nos salga por iniciativa propia. Porque es la palabra y el poder. Y luego habla de vuestra constancia. Pero fíjense una cosa, parece que estoy sacando yo lo que habla de las palabras y el poder, lo dice en el versículo 5, pero lo de vuestra fe, vuestro amor y vuestra constancia, lo habla en el versículo 3. Pero lo que pasa es que cuando leemos el contexto, aquí hay unas conjunciones y hay unos enlaces que nos llevan, ¿verdad? Por ejemplo, miren. Habla de Pablo, está afirmando en el versículo 3 que él está acordándonos de la obra de la fe, de vuestro amor, de vuestra constancia. Y luego vemos en el versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vuestra fe? ¿Por qué vuestro amor? ¿Y por qué vuestra constancia? Versículo 4, ¿por qué? Y ahí explica. Y luego, como resultado, versículo 5, pues, como en conclusión, como para ponerle la cherry al cake. Pues, ¿me doy a entender aquí? Entonces, si lo leemos y lo leemos y consideramos esas conjunciones, podemos ver que hay un orden, hay una secuencia que Pablo está expresando aquí. Estamos hablando, primeramente, esa fe fue manifiesta y vamos a señalar 4 aspectos de esa fe según Primera Tesalonicenses capítulo 1, según la vemos. Y la primera la vamos a ver en el versículo 4, donde nos dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Cuando yo pienso en esa palabra de elección, habla de ese momento en nuestras vidas donde fuimos confrontados con nuestra necesidad, donde nos hallábamos faltos. Estábamos, ¿verdad? La hermana compartía el testimonio al principio, ¿verdad? De la hermana como era antes y la hermana como fue después que Cristo vino a su vida, ¿verdad? Y eso es una evidencia de vuestra elección, la que Pablo se está refiriendo, haciendo referencia aquí. Y todos nosotros aquí presentes somos testigos de vuestra elección
y en una manera u otra, pequeña o grande, espectacular o bien ínfima, aún en lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que haber evidencia de vuestra elección. Y Pablo está expresando que conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y lo primero que queremos considerar es: vuestra elección no es otra cosa que la fe salvadora. La fe salvadora. Recuerden, la palabra, el logos y el poder. Y en base a eso fue que nosotros llevamos el evangelio a Tesalónica y produjo fe. ¿Y qué tipo de fe? Primero, fe salvadora. Por eso es que en Primera de Pedro, me parece que es, que habla que estemos firmes en vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Así que la fe salvadora. Luego, versículo 9. Vemos otro aspecto de la fe que produjo. Versículo 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y ahora viene: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una cosa es la fe salvadora, la que nos salva, y la otra es la fe transformadora, la que nos torna a Cristo, la que nos convierte a Cristo. Vemos en el Antiguo Testamento ejemplos de muchos personajes paganos que dieron ejemplo de un momento dado que fueron iluminados. Podemos mencionar, por ejemplo, a Nabucodonosor, que reconociendo que hay Dios en Israel. O sea, hay Dios en Israel. Nosotros tenemos nuestros dioses acá, pero hay Dios en Israel. Sí, hay un reconocimiento, pero no hubo conversión. Y aquí el llamado es no solamente a la fe salvadora, a la fe transformadora. Y esa transformación ocurre por medio de la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento por la palabra, Romanos 12:2. Y en esa transformación estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Entonces, vemos el tercer aspecto de esa fe que produjo la palabra logos y el poder neuma, que produjo fe. Fe salvadora, fe transformadora, y ahora vemos la fe que obra. Y lo vamos a ver en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe. Quiere decir que la fe que obra en nuestra salvación, que obra en nuestra transformación, es una fe que obra hacia afuera, se extiende hacia los demás y se proclama. Y dice que la palabra fue divulgada. Pero hay en esa fe de proclamar, esa fe que obra, existe también, Pablo está hablando de exposición de la palabra, de exposición. El ejemplo de Pablo señalando a Cristo. Y vemos cómo está el aspecto de la exposición, está el aspecto de la revelación, que eso es el poder, y está el aspecto de la experiencia. Esa obra no es una obra que yo puedo de antemano, que yo puedo tomar la iniciativa y caminar en ella por mi propia iniciativa. Esa obra tiene que ser sobre el fundamento de que la palabra ha sido expuesta a mi vida, la palabra ha sido revelada a mi vida, y la palabra, escuchen esto por favor, produce experiencia. La palabra y el poder produce experiencia. Y Pablo aquí habla de experiencia. ¿Dónde lo dice, hermano Pepe? Bueno, Pepe Vaz lo dice en el versículo 8.
que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad. Perdóneme. En el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Obviamente, vosotros, estamos hablando de una iglesia joven, una iglesia que no conocía al Señor, una iglesia gentil. Y obviamente Pablo pasó un tiempo con ellos. Así que estamos hablando del ejemplo de Pablo, señalándole a Cristo. Pero fíjense, recibiendo la palabra en medio de, número uno, en la experiencia de la tribulación, persecución, exponiendo sus vidas, exponiéndose a enfermedades, exponiéndose a muchas cosas, tribulación, y al mismo tiempo, ¿experiencia de qué? Y gozo del Espíritu Santo. Es tribulación en gozo del Espíritu Santo. Si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y con gozo, al otro lado de la cruz, Jesús dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Produjo fe que obra en proclamación, en la exposición, revelación y experiencia. Y por último, versículo 10. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos hablando aquí, esa fe salvadora, transformadora, que obra, pero que también es una fe en esperanza. Es una fe que espera. Es una fe que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros permanecemos y permitimos que la unción del Espíritu Santo se manifieste. Señor, yo estoy en expectativa de lo que tú vas a hacer en mi vida. Yo estoy en expectativa de lo que tú vas a hacer en la vida de tu iglesia. Yo estoy en expectativa de lo que tú vas a hacer en medio de toda gran tribulación en el mundo. En medio de todas las circunstancias que están pasando. Señor, hay un gozo tan grande por lo que tú vas a hacer y que ya estás comenzando a hacer desde que lo pusiste en mi corazón y lo has puesto en el corazón de tu iglesia y lo has puesto todo porque es la gloria tuya que quiere ser vista. Y entonces nuestra oración va a cambiar radicalmente y va a poner su centralidad en Cristo Jesús y va a poner su esperanza en Cristo Jesús y va a poner su todo en la venida de Jesús. Señor, ven pronto, ven a recoger tu iglesia. Señor, ven, Señor Jesús. Y eso requiere visión. Y eso requiere fe. La palabra, poder, produjeron fe. Fe salvadora. Fe transformadora. Fe que obra. Y fe que espera. La pregunta está en este tiempo. ¿Cómo esto se aplica a tu vida? ¿Cuán relevante es eso en tu vida? Yo te puedo decir una cosa, si esta palabra no cala profundo, no produce carga en tu corazón, entonces yo te insto a que estés delante del Señor. Porque no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes ante algo tan grande que nos ha sido dado, una salvación tan grande, pero al mismo tiempo una comisión que nos ha sido dada por causa de esa transformación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas, en esa esperanza de que no es una fe falsa, una fe como decir en Papá Noel, en los 3 Reyes Magos, en la cigüeña. No, eso no es fe, eso es una ilusión. Es una fe progresiva que desde el mismo Génesis Dios se viene revelando y viene desdoblándose
y viene manifestándose. Y nosotros tenemos el privilegio de ser participantes de la revelación progresiva, redentora del plan de Dios para todo el universo, pero en su iglesia. Porque en su iglesia la gloria es para Él. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos, reconociéndote, deseándote, deseando que tú seas en nuestras vidas, deseando que aún más aumentes nuestra fe, aumentes nuestra fe. Esa fe por medio de la cual fuimos salvos, esa fe por medio de la cual estamos siendo transformados, esa fe que está obrando en nuestras vidas y está produciendo, Señor, exposición, revelación y aún, Señor, experiencia en ti, Señor. Aumenta nuestra experiencia en ti, aumenta el celo por ti, para que podamos poner nuestra esperanza en aquel que es toda la esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.